El primer incidente sucedió en un sauna público en el barrio de Sindang, en el distrito de Jeong, en Seúl, Corea del Sur. Aquí, dos mujeres que eran vecinas fueron al sauna, el cual estaba en el segundo piso de la instalación. Después de una sesión de un par de minutos, las mujeres decidieron finalmente irse, pero una de ellas, llamada Kim Ye-won, tomó una botella de agua. Esta en un principio no sintió nada, pero al llegar a las escaleras, la mujer se desmayó. Después empezó a producir una espuma blanca y a convulsionar. Los servicios de rescate llegaron y aunque intentaron salvarla, no pudieron hacer mucho y la mujer no sobrevivió. Este caso fue obviamente puesto como un accidente, pues no había ninguna prueba que dijera lo contrario, y como en su autopsia se determinó que la causa de muerte había sido por infarto, lo dejaron así. Pero la policía tenía un dato interesante. La familia dijo que la víctima siempre salía con un collar y unos pendientes de diamante, pero dichos artículos nunca fueron encontrados. Lamentablemente esto no fue tomado muy en serio por las autoridades y simplemente fue dejado como que alguien había tomado ventaja de la víctima y le había robado sus joyas. El segundo incidente ocurrió el 4 de abril de 1987. Una mujer llamada Yeon Sun-ha iba de regreso a su casa desde el barrio de Sindang en autobús. Esta mujer de un momento a otro comenzó a producir espuma por la boca. Después cayó al suelo del autobús, el cual ya se había detenido. La mujer se estaba retorciendo en el autobús e intentó salir de él para pedir ayuda, pero murió antes de que la ayuda llegara. La policía revisó el cuerpo y no encontraron ninguna herida, y al interrogar al esposo se supo que la mujer no sufría de epilepsia, por lo que le hicieron una autopsia, la cual reveló que había sufrido un ataque al corazón. La policía volvió a interrogar al esposo para preguntarle si había alguien quien quisiera hacerle daño a su esposa o si habían tenido algún problema últimamente. El esposo contestó que no a todo, pero dijo que lo más cercano a un problema que tenían últimamente fue un préstamo muy grande que su esposa le había hecho a una amiga, la cual había ido a visitar en Sindang para cobrarle el dinero. Así que fueron con esta mujer, la cual se llamaba Kim Sun-ha, la cual al principio negó deberle dinero a alguien, pero finalmente aceptó que le debía dinero a la mujer y que no se lo había pagado, pero que se lo iba a pagar. Como tenía esta deuda, Kim Sun-ha se convirtió en la principal sospechosa del caso, pero como la causa de muerte había sido determinada como infarto, la policía no encontró ninguna forma en la que Kim Sun-ha pudiera haberlo provocado. Así que dejaron el caso en paz y a Kim Sun-ha. Pasaría un año hasta el siguiente incidente. En 1988, un hombre de 73 años llamado Kim Jung-choo estaba junto a su hija en un autobús en el barrio de Sindang. Este hombre bebió un tipo de jugo, pero entonces comenzó a producir un tipo de espuma. Intentó levantarse, pero cayó al suelo del autobús, y cuando los paramédicos llegaron y lo llevaron al hospital, ya había muerto. La policía y los paramédicos querían hacer una autopsia para así saber por qué ese hombre comenzó a tener esos síntomas, pero la hija del hombre se los negó tan rápido como el cuerpo llegó al hospital, por lo que el cuerpo fue enterrado sin la posibilidad de hacerle una autopsia. No pasó ni siquiera un mes antes del siguiente incidente. El 29 de abril de 1988, dos mujeres iban en el autobús. Estas eran Kim Moon-ha y su hermana. Estas estaban sentadas en el mismo asiento del autobús cuando Kim Moon-ha empezó a producir una espuma blanca por la boca, convulsionó y finalmente murió de un ataque al corazón en el mismo lugar donde estaba sentada. La policía comenzó a interrogar a las demás personas y aquí se dieron cuenta de un patrón algo extraño. La gente contaba que la mujer que iba acompañando a Kim Moon-ha simplemente veía la nada, veía por la ventana mientras la otra mujer convulsionaba
convulsionaba y moría enfrente de ella, simplemente ignorándola. Y también dijeron que tan pronto Kim Moon-ha murió, la otra mujer tomó el bolso y las joyas, se levantó y se bajó del autobús. El último incidente sucedió 2 meses después, el 8 de agosto de 1988. Song Si-won se había reunido con su cuñada en un café, pero a mitad de la reunión, Su-won empezó a convulsionarse y después de unos minutos, esta tuvo un ataque al corazón que acabó con su vida. Verás, ya para este punto la policía había notado extrañas coincidencias en estos casos. Esto no era normal. Hasta el momento 5 personas habían muerto de la misma forma, igual de repentina y sin ninguna marca en el cuerpo. La policía empezó a revisar los informes para ver si había alguna conexión. Cualquier mínima cosa que sugiriera que estas personas estaban conectadas de alguna manera. Y quitando a las 2 últimas víctimas, las cuales eran familiares, se dieron cuenta que todos tenían una conexión. Kim Sun-ha. Después se dieron cuenta que ella aparecía en todos los casos. Kim Sun-ha era la vecina que acompañó a la primera víctima al sauna. Esta también era la hija del hombre de 73 años, Kim Jen-chu, y era la hermana de Kim Moon-ha y la cuñada de Song Si-won. Días después de la muerte de Song Si-won, la policía quería interrogar a Kim Sun-ha y fueron a su casa, pero nunca la encontraron, por lo que a pesar de que no había nadie, decidieron entrar a su casa. En ese instante, Kim Sun-ha salió completamente enojada para decirle a la policía que no podían entrar sin una orden de cateo. Ahora con ella ahí decidieron interrogarla de una vez preguntándole si sabía algo de los homicidios de su cuñada y de su hermana, pues ella había estado con ellas en el momento de sus muertes. Kim Sun-ha se negó a hablar, diciendo que a menos de que tuvieran pruebas de que ella hubiera hecho algo, no hablaría. La policía le hizo caso y empezaron a revisar las autopsias de las probables víctimas y empezaron a preguntarse que cómo era posible que 5 personas murieran de un infarto después de tener convulsiones y sin ninguna herida. Después de pasar varias horas y revisar las autopsias de las víctimas, la policía se dio cuenta que no se había hecho una prueba específica. En todas las autopsias faltaba la prueba toxicológica. La policía exhumó los cuerpos para hacer dichos exámenes, los cuales demostraron que todas las víctimas habían sido envenenadas con cianuro. Con esto se demostraba que todos estos accidentes eran de hecho homicidios, y con estas pruebas pudieron hacer un cateo en la casa de Kim Sun-ha. Llegó el día del cateo y pese a las negativas de ella, el cateo fue hecho mientras Kim Sun-ha era llevada a la comisaría. En el cateo se encontraron varios cheques por grandes cantidades de dinero, pero sin firmas, varias libretas con intentos de copiar firmas, joyas, bolsos, dinero y por último, dentro de un hueco detrás del inodoro de su baño se encontró una bolsa con un polvo amarillo, el cual después de un análisis se descubrió que este era el que había sido usado para matar a todas sus víctimas. Con este montón de pruebas, Kim Sun-ha fue arrestada. Pero ¿quién era ella y por qué terminó haciendo todo esto? Kim Sun-ha era una mujer casada. Esta era ama de casa y tenía 2 hijos, pero esta mujer tenía un secreto que nadie sabía. Ella era adicta a las apuestas, pero también le encantaba mantener las apariencias haciendo creer a los demás que era una mujer de clase alta y ambas razones fueron por las que empezó a matar. Verás, para 1986 sus deudas empezaron a ahogarla y la primera víctima fue Kim Ye-won, la mujer del sauna. Con ella fue fácil. La botella de agua que ella bebió antes de bajar las escaleras le fue dada por Kim Sun-ha y tenía cianuro. La razón es bastante obvia. Quería robar sus joyas y su dinero, aunque las joyas no las vendió, sino que se las quedó para poder usarlas. Con Jeon Su-ha decidió hacerlo para deshacerse de una deuda grande. Kim Sun-ha le debía a esta mujer 10 millones de wones. Después, Kim Sun-ha admitió haber querido matar a otra persona en febrero de 1988. Esta era otra mujer a la que le debía más de 1 millón de wones, con la cual intentó hacer lo mismo que hizo con Jeon Su-ha. Pero el problema es que puso muy poca cantidad de cianuro.
y aunque la mujer sufrió un dolor de estómago terrible, sobrevivió. Después fue contra su padre. Kim Soo-ha jamás habló exactamente del por qué lo mató y la policía nunca encontró una razón real de por qué, pero existe la teoría de que lo mató porque pensó que obtendría alguna herencia. Pero para la mala suerte de Kim Soo-ha, esta no recibió nada porque su padre también estaba endeudado. La siguiente fue su hermana. Por las mismas razones anteriormente dichas, a ella le debía 10 millones de wones y se deshizo de ella para eliminar la deuda y de paso robarle sus pertenencias. La última en morir fue su cuñada, y la mató porque ella se negó a prestarle una gran cantidad de dinero, 484 millones de wones. Enojada, cuando su cuñada fue al baño, Kim Soo-ha le echó un poco de cianuro en su café y cuando Son Se-won se lo tomó, lo demás es historia. Finalmente llegó el juicio de Kim Soo-ha y en 1989 se encontró culpable de 4 homicidios y sospechosa de uno más y sentenciada a pena de muerte. Kim Soo-ha pasó sus últimos años en la cárcel de Daejeon y finalmente fue ejecutada el 30 de diciembre de 1997, ganándose el dudoso honor de ser una de las últimas 27 personas en ser ejecutadas por pena de muerte en Corea del Sur. A las 9 de la mañana del 18 de febrero del año 2003, un hombre abordó el metro 1079 en la estación del barrio de Suncheon, en la ciudad de Daegu, en Corea del Sur. El hombre no tenía absolutamente nada que llamara la atención, solo llevaba un cartón de leche abierto, el cual llevaba en las manos. El hombre subió al metro y se sentó, y este estuvo viajando con normalidad hasta la estación Yunga-ro, donde el metro se llenó. Y antes de que la puerta se cerrara, el hombre tiró el cartón de leche, el cual en su interior contenía gasolina. La gente al oler la gasolina sabía que debían detener al hombre, pero antes de lograr cualquier cosa, el hombre pudo encender un cerillo e iniciar un incendio. Los vagones del metro se incendiaron de una forma extraordinariamente rápida, pues estos eran vagones viejos fabricados a inicios de los años 90. Además, como los asientos, tubos y demás cosas eran hechos de plástico, eso ayudó a expandir el fuego al resto de los 6 vagones con los que contaba el metro, lo cual también provocó una densa y tóxica nube de humo e imposibilitó el escape de las personas que iban dentro, las cuales no murieron por el fuego directamente, sino por la inhalación de humo. Para este punto esto ya era una tragedia que pasaría a la historia, pues se calcula que en este momento ya habían perdido la vida 113 personas. Pero aquí la administración del metro cometería tantos errores que provocaría que este número casi se duplicara. El conductor del metro 1079 fue de las primeras personas en salir, pues después de que vio que el incendio comenzó no dio ninguna alerta por radio y solo accionó la alarma de incendios y salió huyendo. El problema es que esta alarma fue apagada por el equipo de seguridad del metro y lo hicieron porque en ocasiones esa alarma para incendios solía encenderse de la nada, lo cual detenía y obviamente atrasaba el metro, por lo que al ver esa alarma encendida pensaron que se trataba de otra falsa alarma y la apagaron. Pero se dieron cuenta después de que el incendio era real cuando las cámaras del metro empezaron a llenarse de humo. 5 minutos después del inicio del incendio, el metro 1080 había llegado a la estación de Yunga-ro. Este metro ya estaba enterado del incendio, solo que se le había instruido al conductor del metro que no cambiara la ruta. Al llegar a la estación, el metro 1080 hizo una parada automática junto al metro 1079, estando separados por apenas metro y medio. También automáticamente se abrieron las puertas del metro dejando entrar humo y fuego. Pero el conductor bajó de su vagón y fue a cerrarlas manualmente. Pareciera que no, pero esta situación empeoró.
Como medidas de seguridad, el suministro de energía fue cortado, dejando a la deriva al metro. Aquí el conductor le dijo a los pasajeros que intentaran calmarse y tomaran asiento, pues en unos momentos regresaría la energía para que ellos pudieran salir de la estación. Esto era en parte mentira. El conductor estaba esperando a que se reabasteciera la energía, pero sus superiores aún no le informaban nada. Sus superiores le dijeron que se fuera y que avisara si quería, pero que tenía que irse de ahí. El conductor hizo caso, por lo que salió utilizando una puerta manual en el vagón del conductor, llevándose consigo la llave maestra y sin la cual las baterías del metro no pueden liberar energía. La energía de las baterías no era suficiente como para mover el metro, pero sí como para abrir las puertas, pero al llevárselas se llevó la única oportunidad de las personas de huir. Al quedarse las personas sin luz, éstas entraron en pánico. Intentaron salir como pudieron, pero sin energía y sin poder ver cómo abrir la puerta, nadie pudo hacer nada y lamentablemente no hubieron sobrevivientes. Se necesitaron de 3 horas y más de 1.500 bomberos para poder apagar el incendio, pero aún así se necesitaron de otras 3 horas para que el humo se disipara. Oficialmente el incendio terminó a las 4 de la tarde de ese mismo día, teniendo un saldo total de 192 muertos, 148 heridos y 22 desaparecidos, la mayoría de los fallecidos siendo por inhalación de humo, y de los desaparecidos no se sabe bien qué fue de ellos, pero se cree que lo más probable es que estos fueran cremados por las mismas llamas. Atrapar al hombre que inició el incendio fue bastante rápido. Verás, cuando inició el incendio, él mismo se bañó en gasolina para provocar su propia muerte, pero aparentemente fue mucho más doloroso de lo que él esperaba, por lo que se arrepintió y salió huyendo, y fue de las primeras personas en recibir atención médica, y siendo perseguido por la gente que llegó a escapar antes de que el incendio se volviera mucho más grande, este fue señalado y después de ayudarle lo arrestaron. Kim Dae-han fue quien inició el incendio y fue quien se ganó el dudoso honor de ser la persona que por sí sola provocó la muerte de más personas. Este hombre nació el 18 de febrero de 1947 y no se sabe mucho sobre él, solo se sabe que este era pobre y en 1991 ya estaba casado y tenía 2 hijos. El problema es que la pobreza se fue incrementando y solo para mantener a su familia, entre él y su esposa tenían 5 trabajos, teniendo él 3 de ellos. Esta situación siempre fue difícil y nunca cambió, lo cual un día le provocó un ataque maníaco depresivo y lo mandó al hospital psiquiátrico en 2001. Y aún en tratamiento, este sufrió un derrame. Fue salvado, pero aún así el derrame le dejó secuelas, entre ellas una parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo, ganándose el estatus de discapacitado, perdiendo sus 3 trabajos y ahora solo pasó a ser sustentado por la ayuda social. Verás, el señor Kim culpaba al hospital diciendo que ellos le habían provocado su parálisis y este juró vengarse, incluso diciendo enfrente de su familia que algún día quemaría el hospital. El señor Kim dijo que su idea era simplemente quitarse la vida, pero dijo que al final no lo hizo porque le pareció injusto. ¿Por qué debía solo morir él por algo que había hecho alguien más? Él era un completo inútil por culpa del hospital, así que para equilibrar un poco la balanza, decidió llevarse junto a él al mayor número de personas posible. Su primera idea era obviamente atacar al hospital que lo trató, pero ahí había mucha seguridad y no había tanta gente, por lo que después cambió de idea y fue contra el metro. El juicio de Kim Dae-han apenas duró unos meses y este fue condenado a cadena perpetua, pero ni siquiera pasó un año en prisión, pues en 2004 sufrió otro derrame que finalmente terminaría con su vida. Si te preguntas qué pasó con los trabajadores del metro, pues todos los involucrados fueron castigados de una manera u otra.
Los superiores y el equipo de seguridad fueron despedidos, pero no solo fue eso. Después del incendio se encontraron varias violaciones a los protocolos de seguridad, las cuales, de no haber existido, pudieron haber evitado la muerte de muchas personas, por lo que el gobierno de Daewoo tuvo que hacer varios cambios al metro. Los daños al metro se estimaron en 47 billones de wones y las reparaciones, reformas de seguridad y otras mejoras se valoraron en 560 billones de wones.